Plaza Podcast. Veus CC, desde 1919. Con Paco Polit. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Veus CC, este programa que cada cierto tiempo podéis escuchar a través de Plaza Podcast y también en cualquiera de las plataformas de podcasting del mundo mundial, como son Apple Podcast, YouTube, iVoox, Spotify y hay mogollón más. Por cierto, los veteranos ya lo sabéis, espero que estéis difundiendo la palabra, y a los nuevos que os incorporáis hoy, bienvenidos al club. Ya sabéis que deberíais suscribiros a la plataforma que más os guste, ponernos 5 estrellas en las valoraciones y también regalarnos comentarios, que cuesta 10 segunditos, no cuesta nada y nos ayuda mucho a seguir creciendo. El programa de hoy es uno seguramente de los que más habéis pedido desde que empezó este programa. Y estamos con Marcelino García Toral. Hola, mister, ¿cómo estás? Hey, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Te veo relajado. Hombre, no puede ser de otra forma. Relajado, contento, fino, evidentemente, eso ya está claro. Pero, ¿cómo estás? O sea, la familia, los amigos, todo muy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, disfrutando. Ahora, cuando no estamos trabajando, pues intentamos disfrutar al máximo de la familia y los amigos de mi tierra. Uh-huh. Y eso es lo que intento. Y me parece que consigo. Sí. Hoy vamos a repasar un poco el concepto de vida circular. Tú jugarías en la calle, como todos. Sí, como decimos aquí, en los praos. En los praos, ¿no? Sí, sí. En el monte, en medio del monte. Sí. Pero ¿cómo es ese punto en el que de jugar en los praos te llama al Sporting para que empieces a jugar en su cantera? Bueno, pues mira, una coincidencia de estar jugando en un prao, en la finca de un amigo, pues había allí algunas personas vinculadas al Sporting, me vieron jugar, me preguntaron que si estaría dispuesto a hacer una prueba con el Sporting, les dije cómo no, ellos fueron los que me facilitaron esa posibilidad. Y a partir de aquí, pues bueno, me aceptaron. Yo todavía estaba interno en el Colegio de San Francisco, pero bueno, a partir de esa prueba, pues decidieron incorporarme al año siguiente. Luego, como muchas lesiones en un equipo, pues ya en el mes de diciembre me incorporé. Sí. Y empecé, pues bueno, mi trayectoria en el Sporting siendo infantil con 13 añitos. En edad juvenil apuntabas a figura. Apuntaba bastante bien, sí. Estaba, bueno, pues fui adelantando procesos. Cuando era primer año de juvenil ya jugaba en el primer equipo juvenil del Sporting. En mi último año de juveniles pues ya estaba en el filial, que entonces era una categoría muy dura. Bueno, se repite como ahora, como es la primera ref, donde solo existían 2 grupos, igual que pasa en este momento. Era más competitiva también en su momento. Sí, bueno, es como ahora, porque antes, después hubo unos años donde ya eran 4 grupos, sí. Pero cuando a mí me correspondía jugar en Segunda B, pues eran 2 grupos igual que ahora. Bueno, en aquel entonces ahora hay este-oeste más o menos, por aquel entonces había norte y sur. Y luego, pues bueno, debuté en el Sporting con 20 años. En todo ese proceso también iba a la selección de forma habitual. Sí. Empecé siendo internacional juvenil sub-18 y desde ahí pues fuimos durante 2 años esa selección, luego al Campeonato de Europa y luego al Campeonato del Mundo, donde logramos ser subcampeones. Sí, señor. Ese mismo año, en 1985, pues se produjo mi debut en el Sporting. Y a partir de ahí todo iba bien. Pues luego las circunstancias, quizás no progresé como se esperaba. También creo que no tuve suerte con las lesiones, porque una lesión de pubis, prácticamente perdí año y medio porque me operé y luego quedé mal, con muchas molestias. Esa temporada, que prácticamente sería la de mi confirmación, pues estuve jugando con mucho dolor, que luego derivó en otra operación. Sí. Y bueno, pues quizás ahí no tuve esa fortuna, ¿no?, de tener una continuidad. Luego ya se me hizo complicado y enseguida, pues bueno, con 29 años ya dejé de jugar al fútbol. Sí, es que es curioso. Fue Novoa, precisamente un entrenador mítico en el Sporting, el que te hizo debutar con el Celta, creo que fue el que partió en 1-1. Luego pasan los años y en aquellas 3 temporadas, como decías, no acabas de encontrar el sitio, acabas yéndote al Racing, Santander, primer contacto con Santander, luego volverías como míster, vives un descenso.
y estás en Valencia 2 años, Sí. que es una de esas fotos, ¿no? Que cuando firmaste por el Valencia como entrenador llamó mucho la atención con, ¿te acuerdas? Líder aquí Sí. delante, ¿no? De recambios y tal, que fue pues tu primer periplo en Valencia, 2 temporadas en el Levante, aquel Levante de principios de los 90, Sí. donde viviste un poco la amargura de las lesiones y otro descenso también, que era una época muy dura en líneas generales para el Levante también. Bueno, estaba claro que no tomaba buenas decisiones como futbolista, ¿no? Porque tenía, la verdad, bastantes o varias opciones donde elegir Sí. y no elegí bien. Cuando decidí irme al Racing, pues el Burgos era el equipo que más insistía. Con el Racing bajamos Sí. a Segunda B y el Burgos subió a Primera División. Luego el Racing quería renovarme por 4 años, pero bueno, viniendo de Primera División para mí era bastante complicado jugar el siguiente año en Segunda B. Me voy a Levante, que tenía un buen proyecto. Pues bueno, con Levante bajamos a Segunda B, el Racing sube a Segunda A y luego pues sube a Primera en 2 años de forma consecutiva. Bueno, son decisiones que se toman. Como entrenador parece que tomé Un poquito mejores diferente, ¿no? Más diferente. que elegí mejor, ¿no? Elegí, sí. De todas formas, los sitios para vivir están bien. Quiero decir, Santander, Valencia y luego Elche, que es un Sí. poco tu tramo final como futbolista. Pero ahí el problema no fue el Puy, fue la rodilla, ¿no? Lo Sí. que ya definitivamente te liquidó como futbolista. Bueno, el problema ya lo tuve en el Levante. La segunda temporada en el Levante, pues tuve una lesión de menisco, me hicieron una artroscopia, pero bueno, no quedé bien. Eso me fue degenerando en un problema en el cartílago y estuve 1 año parado. El Elche, bueno, también tengo que estarle muy agradecido porque me firmó lesionado, no pude debutar hasta noviembre. Luego allí hice un muy buen año, pero finalmente no logramos subir. Lo hizo el Leganés en el último partido del playoff. Y el año siguiente, bueno, pues ya jugaba también con molestias, pero de forma normal. En ese tiempo tenía un niño pequeño, Sergio, Sí. y bueno, pues luego ya decidimos, como tampoco era irnos a otro equipo de Segunda División B, muy lejos de Asturias, y decidí dejar de jugar, ¿no? Pero en ese impasse, entiendo que entre biberón y biberón, ese año en Elche, aprovechaste también para la parte formativa. ¿Tú tenías siempre claro que querías ser entrenador y una vez terminases como futbolista seguir adelante desde los banquillos? No, yo creo que me fue surgiendo, tampoco lo pensaba, pero sí que a medida que iban pasando los años como jugador, pues sí que estaba más pendiente de lo que era a lo mejor la táctica, Sí. de los entrenamientos. Me gustaba bastante analizar el fútbol como jugador ya. Yo creo que bueno, no fui muy bueno, pero sí que tenía una buena visión de lo que era el juego. Siempre jugué centrocampista en todas las posiciones. Y me gustaba analizar, bueno, pensar cómo jugar, cómo combatir a un rival. A partir de aquí, pues bueno, pues ya que estaba jugando y que surgía la posibilidad de sacar el nivel 1 y el nivel 2, bueno, nivel 1 el primer año allí estando en el Elche como entrenador, pues nos apuntamos varios compañeros, tanto del Hércules como del Elche. Saqué ese primer nivel, luego renovamos en el Elche, y entonces en el segundo año, pues como me gustaba, seguí con el segundo curso. Y bueno, una vez que dejé de jugar al fútbol, pues estuve entrenando a ver si surgía alguna posibilidad. En diciembre ya decidí, pues de forma definitiva, olvidarme de ser futbolista y entonces empecé a entrenar. Si quieres estar al tanto de lo que pasa en tu entorno, te invitamos a escuchar Plaza al Día. Es el daily de Plaza en el que cada día analizamos en profundidad un tema de actualidad. Podrás escuchar las voces de los periodistas de Plaza y de los expertos que nos ayudan a descifrar nuestro presente. Plaza al Día. Lo puedes escuchar en Plaza Podcast, en todos los diarios de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de audio. Sí, de ahí la historia un poco de la vida circular, porque es la primera vez de un poco del regreso a casa. Vuelves a casa, se dice de ti que incluso cuando jugabas que ya mandabas mucho, ¿no?, en el césped, y que ese tipo de mando, cuando te ponías el chándal era en plan, vale, a ver, ha venido Marce, vamos a obedecer, incluso todavía cuando eras futbolista. Siendo un retirado joven, relativamente joven, porque es que
30 años, quiero decir, es una edad, todavía muchos de tus compañeros estaban en activo, vuelves a Villaviciosa y coges a Lealtad en juveniles, ¿no? Que es un poco tu primera experiencia para probar. Pero la cosa se nos fue de las manos, ¿no? Primer equipo, ascenso... No, fue largo, porque me surgió la posibilidad de entrenar en tercera división. Y bueno, no tenía ninguna experiencia como entrenador, pero la tenía como futbolista y pensé que era sencillo. Claro, esto es muy fácil, ¿no? Esto es muy fácil, ¿no? Es ponerte enfrente y dirigirte a las otras personas, tú estabas en el otro lado, todo parecía muy sencillo. Pero se me hizo muy complicado y entonces me di cuenta que necesitaba un bagaje previo. Sí. Y empecé a entrenar a juveniles. Empecé esa temporada durante 3 meses hasta el final de la misma. Luego la siguiente también seguí entrenando juveniles. Aproveché para recoger muchísima información, leer mucho, también pues probar entrenamientos, ver el cumplimiento de los objetivos que se planteaba con las suficientes tareas, si era capaz de cumplirlos o no. Y creo que fue una experiencia muy, muy, muy provechosa, ¿no? De hecho, me surgió la posibilidad ya después de casi con un año de práctica entrenando en juveniles, de entrenar al equipo de tercera división y decidí esperar. Sí. Que bueno, pues quería todavía estar más tiempo con los juveniles y seguir cumpliendo esa etapa que yo consideraba de formación real, porque era tomar decisiones y dirigir a un grupo. Y bueno, pues luego la temporada siguiente sí que surgió otra vez la opción y ahí sí que decidimos iniciar nuestra andadura en tercera división con el primer equipo. La gente recuerda vuestro ascenso como una de las hazañas más épicas que han pasado en la aldea, las aldeas alrededor y en toda Villaviciosa. Bueno, es que era la primera vez que el equipo ascendía a segunda B. Habíamos quedado campeones, hecho una... El fútbol es difícil de explicar las situaciones que se dan, ¿eh? Y bueno, en mi trayectoria se dieron algunas un poco, ¿qué podremos decir? Contradictorias, sí. o utilizar otro calificativo. Nosotros esa temporada pues habíamos quedado campeones, además con muchísima solvencia, ¿no? No sé si habíamos sacado 15 puntos al segundo. Entonces, bueno, creíamos que por la forma de jugar y por lo competitivos que habíamos sido, teníamos opciones de subir y jugábamos un playoff de ascenso con un equipo contra un equipo de Galicia, otro equipo de Castilla y León y otro equipo de Madrid. Y vamos a jugar el primer partido a Betanzos y perdemos, creo que 7-1. Y entonces se nos vino el mundo encima, ¿no? Pero bueno, también nos sirvió de una ración, porque yo creo que no sé si llevábamos igual 20 partidos sin perder o algo así, no recuerdo exactamente. Y luego fuimos capaces de ganar. De rehaceros, ¿no? Sí, ganamos los 3 siguientes y nos pusimos con 9 puntos. Fuimos a Segovia, entonces para los 2 partidos finales quedábamos como candidatos la segoviana y nosotros. Y fuimos a Segovia, donde creo que si empatábamos, y me parece que ya, no sé si empatábamos, sí, me parece que ya ascendíamos, pero perdimos 4-0. Joder. Y luego jugamos en el partido, pues no, el empate les valía a la segoviana y nosotros teníamos que vencer aquí en Las Callejas, en nuestro campo, y ganamos 1-0 prácticamente en el descuento. ¿Colgados del larguero? No, atacando. No, íbamos con todo y bueno, pues en una falta final que lanzó Uría, el que es tu segundo, sí. Sí. Pues luego despejó el portero y la metió otro jugador. Por eso te lo quedaste para siempre, ¿no? O sea, para toda la vida. Digo, Rubén, te quiero conmigo siempre, ¿no? Luego se dieron las circunstancias para que viniera con nosotros. Sí. Cuando empezamos a entrenar en el Sporting, pues yo tenía de ayudante a Iñaki Tejada y estuvo trabajando conmigo pues en el filial y en el primer equipo. Pero una vez que nosotros pues decidimos irnos a Huelva, él por motivos familiares tomó la postura de quedarse sí. Y entonces fue cuando surgió la opción de que Uría viniese con nosotros y hasta ahora. Con ese ascenso a Segunda B, en el caso del Lealtad,
al año siguiente no os pudisteis mantener, se da circunstancia de que tú no tenías ni el nivel 3 todavía. Estabas con Pocholo, creo que era un poco el que sí que tenía el título de nacional. No os pudisteis mantener, pero sirve un poco para darte a conocer a esos finales de los años 90 y es cuando entra la posibilidad de volver a Mareo. Y da la casualidad de que la alternativa te la da un ex del Valencia, que no hacía mucho que se había vuelto desde allí, como es Eloy Olaya, que formaba parte de la Secretaría Técnica, en un momento de dudas en el que no se sabía si el Sporting en su primer equipo debía mantener una búsqueda hacia entrenadores más contrastados y demás, él fue y se puso ante la directiva y dijo: mi apuesta es Marcelino para el primer equipo. Y dio la cara por ti y acabaste siendo entrenador del primer equipo del Sporting. Sí, cuando en esa temporada que comentas que yo no tenía el título de entrenador nacional, pues estábamos haciendo aquí el selectivo para sacarlo. Sí. Y coincidí en esa temporada, coincidí con Eloy. Bueno, habíamos sido compañeros como jugadores en el Sporting y ahí pues sacando el curso coincidí con él y con Iñaki Tejada, ¿no? Y con otros futbolistas que habían sido compañeros míos que ahora no es antes no era tan fácil como ahora. Ahora, siendo jugador de élite durante 3 años, haces un curso. Entonces era un curso entero de una temporada entera. Ahí dale que te pego estudiando. Bueno, y muchos exámenes. Es que además nosotros primero pasabas un selectivo en cada comunidad para luego ir a un nacional que se hacía... ¿En Bilbao puede ser? Intenso. Bueno, que... Dependía del año. Sí, en aquel momento, que no sé qué te iba a comentar, pues resulta que luego... como no sé si esto pues se consideraba que no era constitucional, pues hubo una huelga y entonces se modificó la forma de sacar el título, que ya desde entonces es creo que es la forma que se mantiene ahora, salvo para aquellas excepciones, ¿no? Salvo para las excepciones de jugadores que han sido internacional o hayan competido en primera división durante X años, ¿no? Sé, te tocó el camino difícil, ¿no? El largo. Sí. Y además que lo que te decía, que lo tuvimos, me tocó 2 años, porque el primero fue un año para hacer un selectivo y luego ya hacer el nacional, pero lo que es que lo hacíamos en vez de hacerlo intensivo en un sitio, pues lo hacíamos cada uno durante todo, digamos, un curso en nuestra comunidad. Y ahí pues coincidí con Eloy mucho. Entonces al final de este curso me dice que qué voy a hacer y que si voy con él a Mareo. Yo digo, pues encantado, Eloy. Mira, tenía previsto entrenar, pero ahora es complicado. Si me llamas tú para ir al Sporting, pues súper agradecido. Estuvimos ahí tiempo trabajando juntos. Juvenil, ¿no? También. Sí, primero en la Secretaría Técnica. Y luego pues llega un momento en el que el entrenador del filial sube al primer equipo, entonces yo entreno al filial y a la temporada, final de la temporada, se produce el traspaso de Villa, pues el entrenador del primer equipo que tenía contrato en vigor pues decide llegar a un acuerdo para rescindirlo y entonces el Sporting se pone a buscar entrenador. Y aquí es donde surge su gran apuesta por mí. Sí. Cuando me lo dijo, yo dije, te van a matar. Te van a matar aquí. Te van a matar con esta decisión, pero yo estoy capacitado para asumirla. Y bueno, pues empezamos con muchísima ilusión. La verdad que hicimos una temporada más... Casi ascenso, ¿no? Todo el mundo se acuerda del año del casi ascenso de Marcelino. Sí, yo creo que fue el cambio otra vez para la afición del Sporting, ¿no? Porque llevaba bastantes años en segunda división, prácticamente sin tocar los puestos de ascenso, y aquella temporada pues se presumía una temporada complicadísima y que el objetivo claro era no descender a segunda vez. Y bueno, pues el equipo a partir de la 4ª o 5ª jornada pues fue progresando muchísimo, fuimos súper competitivos y luego, bueno, pues nos quedamos a la orilla. De esos 2 años, voy a ir repasando los clubes siguientes a pregunta por club. Te vas a Huelva, lo has comentado con Rubén y con tu staff habitual, 2 años en el Recre, con un ascenso a Primera División y al año siguiente, 8º, rozáis la UEFA.
Y mucha gente descubrió contigo a Santi Cazorla, claro, que era pues eso, un chavalín joven que estabas surgiendo antes de sus años en el Villarreal, pero en Huelva también fue uno de los sitios donde os dais a conocer. Sí, bueno, el primero yo lo descubría el primero, Claro. Porque cuando estábamos haciendo la pretemporada, pues yo lo había visto jugar aquí en el Astur juvenil. Sí. Y recuerdo que trabajando en el Sporting lo quisimos fichar nosotros. Se os adelantaron. Pero sí, el Villarreal se adelantó y lo llevó para allí. Y entonces, cuando estábamos ahí haciendo la pretemporada, yo le había perdido la pista, ¿no? Sí. En los años sucesivos. Y, jolín, pues cuando estaba entrenando con nosotros, pues yo digo, joder, ¿qué hace este tan bueno aquí con nosotros? Ya empezamos a pensar que podíamos hacerlo bien, porque era un futbolista que era buenísimo. Sí. Y bueno, hicimos un equipito muy majo. Muy apañado, ¿eh? Sí, hicimos un equipo muy bueno, jugábamos muy bien al fútbol, hicimos una temporada magnífica, estuvimos cerca de Europa, allí en el Colomino con el campo lleno, pues creo que hicimos partidos extraordinarios. Y la verdad que guardamos, tanto a nivel familiar como yo a nivel personal y profesional, un gratísimo recuerdo de nuestra estancia en Huelva y los 2 años vividos allí. De Huelva, un año a Santander, con un equipo con Jorge López, Garay, Chité, Munitis, Jonathan Valle, Volado. De la casi UEFA del Recre pasas a la UEFA con el Racing, que fue un equipo potente, importante, y que ese año le disteis faena a gran parte de los de arriba, sobre todo. Sí, estuvimos, yo creo que cerquita de Champions. Sí. Hubo un momento en el que jugamos contra el Sevilla en casa, perdimos 1-3, pero nos adelantamos en el marcador y tuvimos claras opciones de ganar ese partido, pero bueno, son partidos que luego en momentos puntuales sale mal y el rival aprovecha todas las oportunidades, ¿no? Aparte que el Sevilla tenía un auténtico equipazo. Y hicimos una gran temporada, porque bueno, estuvimos prácticamente todo el año arriba, éramos un equipo muy difícil, el Sardinero también era un campo que se convertía prácticamente en un fortín y bueno, pues además unimos ahí las semifinales de Copa, que era la primera vez que el Racing llegaba a unas semifinales. Estuvimos también muy cerquita de jugar una final, nos eliminó el Getafe ya en el tramo final del partido. Además recuerdo que hicimos un partidazo en el Sardinero contra ellos, pero bueno, la eficacia, el gol, pues el destino nos dejó muy cerca, pero también un gratísimo recuerdo. Ese verano se da la circunstancia de que el Valencia se reúne contigo. Creo que nos lo contó además Rafa Salom en este programa precisamente hace un par de años cuando le entrevistamos. Os reunisteis en Madrid, no recuerdo si fue en una embajada, un despacho, ahora no me viene a la mente, pero reunisteis en alguna ocasión y se dio la posibilidad del Valencia. Y creo que lo has contado alguna vez, pero te pregunto, ¿qué faltó para que firmases por el Valencia en 2008? No faltaba nada porque llegamos a un acuerdo definitivo, desde tanto a la hora de confeccionar la plantilla como hubo un acuerdo económico. ¿Qué pasa? Pues que bueno, una vez que acordamos todo, pues se modificaron, digamos, aquello que habíamos pactado. Sobre todo a nivel deportivo. El Valencia pasaba por una situación dura, complicada, muy inestable, y en esa situación de inestabilidad pues se modificaba el criterio muy rápidamente. Bueno, pues no sé, a nivel económico había bastantes problemas, creo recordar. Entonces, pues a través de una auditoría se reflejaba pues unas pérdidas mayores de las que se pensaba. Entonces, bueno, pues de traspasar a algunos jugadores que considerábamos importantes y que habíamos pactado quiénes y en qué condiciones, o si iba uno o no iba el otro, pero pues bueno, se nos dice que no, que están todos los jugadores transferibles. ¿Todos? Sí. Que toda la plantilla era transferible. Sí, y que bueno, pues necesitaban ingresar. Lo que es que luego... no se fueron muchos, ¿eh? No, luego no se fue ninguno. Ninguno. Creo que luego no se fue ninguno, pero luego vino un presidente, luego vino otro. Sí. Fue llegó Villalonga, se marchó Villalonga, llegó Soriano, aguantó a Villa y Silva, incluso los renovó, ¿no? Hizo un contrato
y al año siguiente se paró el nuevo Mestalla, y al año siguiente ya no estaba el presidente, llegó Llorente, quiero decir, Sí. inestabilidad, ¿no? Hubo mucha inestabilidad. Entonces, a mí sí que se me respetaba el contrato a nivel económico, pero no lo pactado a nivel deportivo. Y entonces yo me parecía poco serio. Es de tener una conversación, bueno, dos me parece que habíamos tenido, bastante largas, exponiendo cada una de las partes los criterios que considerábamos, hasta que, bueno, pues dialogando, cediendo una y otra, llegamos a un acuerdo definitivo. No me parecía lo suficientemente serio el que se nos modificasen las condiciones pactadas, porque, bueno, pues yo creía que eso, si yo cedía en ese momento, pues iba a tener que ceder en cualquier otra en cualquier otra circunstancia que iba a ocurrir. Y entonces, pues digo, mira, creo que lo serio es respetar lo pactado, y si vosotros no podéis, pues yo creo que lo mejor es que yo también me aparte. Y así ocurrió. Acabaste en Zaragoza. Sí. Una temporada, la 2008-2009, plaza difícil, Sí. pero en la que saliste a hombros con un ascenso, que es al final lo que se buscaba ese año. Bueno, creo que esa fue mi peor decisión como entrenador. Bueno, motivada también porque se nos ofrecieron unas condiciones y luego pues todo aquel proyecto extraordinario que se nos ofrecía, pues luego, nada más que fue pasando un poquito el tiempo, se fue diluyendo de tal manera que no se parecía en nada. Bueno, conseguimos el ascenso. La temporada siguiente teníamos la ilusión y la esperanza de que se retomara aquel proyecto, pero aquel proyecto ofrecido en el inicio ya nunca volvió. Y luego pues la segunda temporada fue difícil, sí. Tuviste que lidiar luego en Santander, cuando pasaste por allí, con Ali Sied, que tiene pinta de ser un personaje con la P mayúscula y el resto de letras también mayúsculas, ¿no? Sí, luego nos llamó el Racing porque estaba en una situación difícil. Y bueno, teníamos muy buena relación con la plantilla. Sí. Prácticamente, bueno, la mayoría de los futbolistas con los que habíamos estado nosotros en la temporada 2007-2008, pues se mantenían, sí, sobre todo los jugadores más importantes. Y bueno, pues una vez que se decidió la destitución del anterior entrenador, creo que era Portugal, pues bueno, nos llamó el presidente y también los futbolistas hicieron un poquito de fuerza con lo que es mi staff. Entonces dijimos, pues mira, nos fuimos de allí en un momento que no tampoco queríamos irnos, pero la situación nos obligaba a ello porque no veíamos posibilidades de crecimiento. Pero bueno, creíamos que teníamos una deuda con la afición del Racing. Y fuimos con tan buena fortuna que bueno, pues hicimos, creo que, números de Champions y en ese periodo. Sí. Y bueno, pues habíamos, no sé si éramos 11 o 12 equipos, porque aquella temporada estaba muy, muy igualado la parte baja de la tabla. Creo que fuimos el primer equipo de esos 11 o 12 implicados en la lucha por evitar el descenso, los que logramos de forma matemática salvarnos de ello. Y muy bien, pero luego, claro, en esa, como tú comentas, en ese ciclo, pues vino Ali Sied, que bueno, pues hubo ahí una compra, por lo visto, de la sociedad, pero no sé, fue muy raro. Fue muy raro todo, tuvimos grandes problemas de cobro, muchísimas dificultades. Viendo, o no sé, pero las circunstancias, como ya habíamos salido de Santander, pues ya hablamos con el presidente y habíamos acordado por escrito unas condiciones para nosotros seguir vinculados al Racing en la siguiente temporada, y que se debían de cumplir una serie de obligaciones por ambas partes. Y por la parte del Racing pues era imposible con este jaleo que había en cuanto a la propiedad y posibilidades económicas. Y de allí Sevilla, en 2011, en una temporada en la que en febrero acabáis fuera del club. ¿Es esa la experiencia quizá más, no más amarga, pero sí más complicada que habéis tenido hasta la época?
No, la más complicada para mí fue la de Zaragoza. Sí. ¿Por qué? Pues porque el engaño estuvo en la relación. Cuando una relación parte del engaño, pues tiene una difícil solución. En Sevilla nosotros tomamos la decisión de ir y bueno, pues luego podemos, o nos sirvió de experiencia para acercarnos a cómo debemos nosotros en una situación similar afrontar la decisión definitiva. Sí. El Sevilla nos atraía como club. Nosotros habíamos tenido, como bien acabas de comentar, la oportunidad de entrenar al Valencia, pero se nos escapó y entonces queríamos tener la oportunidad de entrenar un equipo grande. Eso es. Salto de nivel. Y bueno, surgió Sevilla, fuimos, luego pues yo creía que a nivel de plantilla faltaban ciertos perfiles para que esa plantilla fuera completa. Empezamos bien, pero bueno, ya en el inicio con una dificultad añadida, que teníamos que jugar una previa de la Europa League, y en esa previa pues nos tocó un equipo alemán. Estaban en los dos últimas bolitas, era el más difícil del grupo y el más fácil. Y bueno, pues nos salió el más difícil y nos eliminó el Hannover. Y bueno, quieras o no, ya empiezas un poco torcido el año, ¿no? Torcido, porque ya no puedes participar en Europa, solo tienes que centrarte en la Liga y en la Copa del Rey. Y a pesar de ello, tuvimos un inicio de competición muy bueno, pero luego nos fuimos diluyendo y el equipo se fue convirtiendo muy a nuestro pesar en algo anárquico, ¿no? Quisimos o intentamos en el mercado de invierno pues modificar eso, pero bueno, el club también tenía sus dificultades. Al final la plantilla, bueno, pues solo tuvimos una incorporación, la de Reyes, y luego en febrero pues el club decidió prescindir de nosotros. Los resultados no eran los esperados y hay que asumirlo. Pero no tengo mal recuerdo de esa experiencia, todo lo contrario, porque el trato hacia nosotros por parte de los directivos en resultados adversos y de Monchi en concreto, pues fue excepcional. Siempre fue bueno, claro, y de allí hay un impasse un poquito de, creo que un año, hasta que llega enero de 2013. Tengo que preguntarte por Llaneza, evidentemente. Lo perdimos hace unos días. No sé hasta qué punto es una figura importante para apostar por ti en ese mes de enero 2013, una temporada en la que el Villarreal pues, no iba bien. Además tenía un objetivo claro ese año, como era el del ascenso. Pero Llaneza y Fernando Roig y la cúpula se mojaron por ti. Y era un toro complicado en ese momento. Sí, era difícil. Bueno, había surgido la posibilidad ya de entrenar o empezar la temporada. Lo que es que veníamos de primera división del Sevilla y pensábamos que sería mucho riesgo, y habiendo vivido la experiencia de Zaragoza y lo difícil que resulta para un equipo grande enfocar la primera parte sobre todo de la competición, porque eres el principal favorito al ascenso. Todos van a por ti, claro. Sí, todos van a por ti y tú crees que eres mejor que los demás, pero luego la realidad de la competición te coloca donde estás, ¿no? Y solamente el nivel competitivo que demuestres cada domingo te permite marcar diferencias o no. Entonces es difícil. Y bueno, pues decidimos que no. Luego también surgieron otras posibilidades para entrenar en primera división. Yo cuando estoy así sin entrenar soy bastante indeciso. Creo que tenemos muchas más posibilidades de equivocarnos que de acertar en ese proyecto cuando empiezas a mitad de temporada. Y luego pues nos vino creo que en enero, parece que en enero, sí. La posibilidad de entrenar. Y mira, creo que fue el mismo día o hubo 2 días de diferencia. Y entramos a la vez. Emery entró en el Sevilla. Sí. Y nosotros en el Villarreal. Y bueno, sabíamos que íbamos a un gran club, muy bien gestionado, que el año que descendió, el año anterior, precisamente estaba jugando Champions. Sí, es verdad. Y bueno, pues dijimos, vamos a intentarlo, que no estaba fácil, porque me parece que estaba el ascenso directo a 8 puntos y se iniciaba la segunda vuelta, pero si lo hacemos vamos a tener un buen proyecto para el año siguiente. Y así fue. Y así fue. Se logró el ascenso. Bueno, me preguntas por Llaneza. Recuerdo la cara de Llaneza, de Fernando, padre e hijo,
después de habernos fichado, porque nos ficharon, bueno, empezamos a entrenar un lunes o un martes y ese fin de semana íbamos a jugar contra el Castilla. Sí. Y vamos a jugar contra el Castilla, que tenía también un muy buen equipo, y perdemos 5-0. Y entonces pues veo las caras de los tres al salir del vestuario y yo estaba pensando así, que además había un pasillito largo y según estaba viendo las caras de ellos, yo estaba diciendo, jolín, estarán pensando ahora que para qué me traerían, que si pudieran me echarían otra vez. Pero bueno, luego a partir de ahí la verdad es que estuvimos luego 18 partidos sin perder, hicimos una segunda vuelta muy buena. Era complicado, además muchísima presión porque solo valía ascender. Pero gracias al muy buen trabajo de los jugadores que se esforzaron muchísimo, el club, que también hicimos algunos cambios en el mercado invernal, y el apoyo de la directiva y por supuesto de la afición, logramos el ascenso. Y bueno, pues luego se dieron ahí 3 temporadas magníficas. Muy buenas, sí, son 2 años seguidos como sextos. En 2016 acabáis cuartos. Pero claro, acaba un poco empastrada, ¿no?, la temporada con el partido famoso aquel del Sporting, que te habrán preguntado 1000 veces, ¿no?, por lo de tu mujer, en el Twitter y en Facebook y tal. Y luego lo que pasó ese verano y lo extraño que fue un poco que salieras con ese caramelo un poco de la Champions a 5 días del partido. Y tu salida, un poco se habló, el conflicto con Musacchio y tal. A mí me interesa sobre todo si, pasados los años, te has arreglado ya. Por lo que vi el otro día, creo que sí, ¿no? Tanto con los Roig como con todo lo que es el Villarreal. Me da la sensación de que ya el tiempo ha curado un poco toda esa salida tan tumultuosa, porque en su momento llamó la atención. Sí, pero bueno, no viene de, digamos, el arreglo, si quieres definirlo así, o la recuperación normal de las relaciones entre personas. Viene de atrás ya, sí. Viene de hace años, hace 3 o 4 años, de mi etapa en el Valencia. Entonces al principio sí que es una situación difícil para todos. Yo sé que fue para ellos también complicada, había que tomar una decisión. También yo soy corresponsable de esa situación, porque creo que a lo mejor la pude haber gestionado de otra forma antes, o pude haber ofrecido una respuesta después. Lo que es que la respuesta posterior, creo que ahí sí que creo que tomé la decisión adecuada. Yo creo que el tiempo, cuando además convives durante 4 años con unas personas, donde esa relación es firme, fuerte, donde creo que había una complejidad, era todo muy cercano. Yo creo que había a nivel afectivo por ambas partes una cercanía grande. Sí. Entonces lo normal es que con el tiempo pues se vuelva a reconducir la situación como había sido, repito, de una relación fenomenal, y que, bueno, pues recuerdes lo bueno, que fue muchísimo, tanto a nivel personal como profesional, y te olvides del momento puntual malo. Y eso fue lo que ocurrió. Sí, y ya llega el momento en el que, después de unos meses, ¿no?, llegó siquiera un año, 9 temporadas después, vuelven a llamar a tu puerta, en una situación que, claro, me pilla relativamente cerca a mí también, porque vivimos un poco ese momento en el que José Ramón Alessanco apostaba por un estilo, y también la presidencia apostaba por un estilo, ¿no? Se hablaba mucho de Quique Setién, el estilo del Valencia, pero Mateu Alemany, que llevaba un par de meses en el Valencia, apostó por ti y apostó por tu opción. ¿Cómo se dio esa negociación y esa llegada al Valencia en 2017? Bueno, pues se dio con una llamada a mi agente, y a partir de aquí pues la convocatoria de una reunión en la que estuvimos Mateu y Alessanco y yo, una exposición por mi parte de nuestra metodología y lo que yo pensaba del Valencia y las soluciones para hacer un buen equipo, y bueno, pues un escuchar por la otra parte. Luego hubo una posterior reunión, una segunda reunión, y bueno, pues ahí se avanzó aún más. Después, yo creo que después de esas 2 reuniones, no sé decirte exactamente, pero creo que ya hubo por parte de Mateu una reunión con el máximo accionista. Sí.
Y bueno, pues se llegó a un acuerdo para intentar establecer una negociación e intentar llegar a un acuerdo. Desde el punto de vista deportivo estaba todo hablado, y luego desde el punto de vista económico, una vez que se dio el visto bueno desde Singapur, pues se llevó a cabo. Se ha hablado mucho estos días sobre los objetivos. Habló Gattuso el otro día sobre los objetivos que le habían puesto y demás. ¿Qué objetivos te pusieron a ti el primer año? Desde la propiedad y desde la cúpula de Meriton, ¿qué se suponía que debías conseguir en tu primera temporada? Entrar en Europa. Entrar en Europa era el objetivo, tal cual. Para conseguir ese objetivo, entiendo que además, has dicho, ya tenía claras las cosas a nivel deportivo. Se habló mucho del famoso informe que había dejado Boro de la temporada anterior que él terminó. Se había ido Prandelli, Boro había estado los últimos 6 meses, y se habló mucho de cambios en el vestuario. Y de salidas de futbolistas, una lista de bajas amplia, desde los Enzo Pérez, Diego Alves, Negredo, un poco el informe de Boro, y que tú tenías claro que cuando llegases, o al menos en esos primeros meses, que esas decisiones tenían que estar ya tomadas, y esas salidas tenían que estar ya, entiendo que por Mateu, encarriladas o ejecutadas. Bueno, yo no te diría el informe de Boro. Nosotros... Bueno, lo veíais también, ¿no? Desde fuera. Y analizamos la plantilla, recogimos información, como siempre hacemos, a la hora de iniciar un proyecto. Para nosotros el valor humano es muy importante dentro de un vestuario, no solamente el talento y el rendimiento deportivo, sino que hay que convivir muchos días, muchos meses, y hay que saber respetar. Sí. Y hay que tener la idea de trabajar y jugar para un equipo, no para uno mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hicimos un buen análisis cuando surgió la posibilidad de entrenar a Valencia. El cuerpo técnico, como hacemos siempre, pues empezamos a trabajar duro, sí, para intentar acertar lo máximo posible en ese análisis, hasta que llegamos a una conclusión. Se expuso la conclusión. Sí que había, yo creo que bastantes puntos de vista coincidentes, convergentes, sí, y había algunos diferentes. Bueno, los diferentes que había, pues se habla y se razona el porqué. Cuando das una opinión sobre algo, pues tiene que ser siempre razonada, sí, ¿no? Y es lo que hicimos nosotros, hasta llegar a ese acuerdo definitivo que te comentaba, ¿no? Bueno, sabíamos que teníamos que hacer pues un cambio profundo en la plantilla, porque los rendimientos durante 2 temporadas, creo que había sido el 10 y el 11, o el 11 y el 12, es decir, el equipo no era capaz de mantener un nivel competitivo alto y regularidad del mismo, y entonces, pues bueno, había que modificar las piezas. Creo que hicimos un buen análisis primero, una toma de decisiones después también muy buena, y formamos un equipo, aunque no muy extenso, quizás a lo mejor pues muy justo, pero como sabíamos que no teníamos competición europea, creíamos que iba a ser lo suficientemente competitivo para luchar por los puestos altos de la tabla. Empezamos muy bien, sí, y creo que cuando se empieza muy bien un proyecto nuevo, pues creo que es fundamental, porque todo el mundo empieza a creer. Y fue lo que nos surgió a nosotros. Los entrenadores o el cuerpo técnico ya confiaban en los futbolistas, pero viéndolos jugar, entrenar, trabajar y lograr resultados mucho más, los futbolistas que podían a lo mejor algunos creer, otros tener incertidumbre, pues también fueron creyendo. Y luego, pues bueno, la afición, cuando ve a su equipo ganar y competir contra cualquier rival, con posibilidad de victoria, pues también, ¿no? Nos ilusiona. No quiero dejar pasar la oportunidad sin destacar la labor del entrenador que me ha precedido. Gracias, Boro. Sin exigencia, humildad, compromiso, solidaridad y ambición, es imposible obtener resultados positivos. Me gustaría que llenáramos Mestalla cada partido para que los jugadores entiendan que vosotros siempre estáis ahí. Vamos a competir para estar arriba como corresponde a la historia del Valencia. Ahora te pregunto por partidos específicos y esa racha de partidos al principio, pero en la confección de la plantilla hay para mí tres claves
Hay una frase de Mateo Alemany Severano que repite mucho ese año, la famosa de los riesgos calculados, ¿no? De cesiones que conseguís y que luego hay que ejecutar, ¿no? Un poco con la perspectiva de entrar en Europa. Kondogbia es una de ellas, Guedes es una de ellas. Fue arriesgado. O sea, riesgo calculado, pero fue arriesgado. Y dependíais de que saliera bien el año, porque si no podía ser... Bueno, sí, el riesgo fue calculado porque recordarás que la mayoría de esos futbolistas ya tenían experiencia en nuestra liga. Correcto. Entonces sabíamos que conocían nuestra competición y sabíamos cuál había sido el rendimiento de esos futbolistas en nuestra competición. Conocían el idioma, entonces, bueno, yo creo que, si no recuerdo mal, salvo Guedes y Pereira, no sé si me dejo alguno, los demás habían estado en algún equipo español. Eso no te garantizaba el rendimiento, pero sabíamos que nos iba... Pero sí la adaptación, ¿no? Efectivamente, sabíamos cuál iba a ser su adaptación. Al juego, pues bueno, era una cuestión nuestra, del cuerpo técnico y del funcionamiento del equipo, integrar a esos jugadores, meterlos en una dinámica de juego y a partir de aquí, pues optimizar su rendimiento. Pues sabíamos que iban a estar bien aquí en Valencia. Bueno, además, Valencia es una ciudad preciosa, el club es un club enorme. Mestalla todos lo conocían y sabemos que es Mestalla cuando el equipo va bien y lo que hace disfrutar a un profesional. Entonces, bueno, pues como tú bien dices, el riesgo era bastante calculado. Y luego, pues bueno, también a última hora fuimos capaces de incorporar a Guedes y a Pereira, que era donde más escasitos estábamos en bandas. Y bueno, pues eso nos dio un plus claro y creo que un equipo súper equilibrado y competitivo. El otro nombre para mí de Severano, cuando llegáis, es el de Parejo. Parejo venía de 2-3 años muy malos, con incluso Gary Neville, que le había quitado la capitanía, con dudas respecto a su compromiso cuando había estado Suso y cuando había estado Paco Ayestarán, con rumores de una posible marcha y demás. Yo siempre lo he pensado, me lo contaron en su momento, pero te tengo aquí a ti delante, te tengo que preguntar, ¿qué le hiciste a Parejo ese verano, sobre todo en Suiza, para convencerle de que él, que había estado cuestionado y que se había hablado de muchas cosas, podía ser el motor de ese equipo que querías armar tú? Pues yo creo que es todo mérito suyo, yo no hice nada. Yo simplemente lo único que hicimos fue hablar con él, comentarle que si él se quería ir, que nosotros no íbamos a ser un obstáculo, pero si se quería quedar e intentar lograr pues un máximo rendimiento, que para nosotros iba a ser un jugador imprescindible. Y pues dijimos, oye, piénsatelo. Dale una vuelta, ¿no? Piensa y tú decides. Y entonces, pues, yo creo, no sé si antes de salir de la conversación o el mismo día o algo así, nos dijo, no, me quedo. Y bueno, pues a nosotros nos dio una gran alegría, porque ya lo habíamos, estaba entrenando con nosotros y dijimos, está increíble. Y teniendo a Dani en su mejor versión, es capaz de mejorar a cualquier equipo de nuestra liga. Y cuando digo a cualquiera, digo a todos y cada uno de los que juegan en la Liga Española. Y el tercer factor, lo has dicho antes, el de Mestalla. Esa racha de partidos, voy a decir nombres, amigos oyentes, si os parecen nombres que están a otro nivel a día de hoy, es porque han pasado cosas en estos últimos 3 o 4 años. Pero le ganáis 2-3 a la Real con un Gonzalo Guedes estelar. Le ganáis 3-2 al Athletic Club en un partido memorable en Mestalla. Le metéis 6 al Betis en casa del Betis, que es una cosa impensable a día de hoy. Y le metéis un 4-0 al Sevilla, que es el famoso gol aquel de Guedes que se va de 3, recorta en la frontal, la pone en las cuadras, una goleada. Moria amb la pilota, demana Rodrigo en esquerra, deixa molt bé per a Guedes, va Guedes, fica la Sasa, la frontal Guedes, amaga, segon regal, li pega Guedes.
esa racha de partidos, recuerdo sobre todo los de Mestalla, el día del Athletic Club, el día del Sevilla, Mestalla estaba a reventar y ese año fue un factor para vosotros también diferencial. Cada vez que venía un rival a Mestalla, recuperasteis un poco el hoy vamos a tener una noche jodida, mala noche aquí. Cuando salió el calendario... Vosotros, no creas tú que estábamos muy contentos, ¿eh? Claro. Porque yo, si no recuerdo mal, jugamos el primer partido contra Las Palmas en casa, me parece, ¿no? Pero luego el segundo íbamos al Bernabéu y el tercero recibíamos al Atlético de Madrid. Sí. Me parece que era así. El segundo fue un empate contra el Madrid, me parece. Sí. Y tenéis un calendario duro. Muy duro. Y luego el tercero fue un empate también, creo que contra el Atlético de Madrid. Entonces teníamos un calendario muy, muy complicado. Pero también en el segundo partido fuimos al Santiago Bernabéu, estuvimos más cerca de ganar que de empatar. Al final pues nos empató creo que Asensio en un golpe... Gol de Soler en la primera, creo, por banda, y él entra al primer palo, la mete. Y Asensio con rosquitas de la frontal que no llega neto. Sí, empatamos a 2, yo creo. Sí. Pero íbamos ganando creo que 0-1 y 1-2. Si no recuerdo mal. Y estuvimos cerca de ganar ese. Condovia metió gol, me parece. Condovia metió el 1-2. Sí. Ahora que dices. Y entonces, bueno, jugamos un muy buen partido allí. Y quieras o no, ir a jugar al Santiago Bernabéu, jugar a ese nivel. Con la señera, me acuerdo del partido. Y entonces, pues bueno, yo creo que se aumenta la autoestima de todos y cada uno de los jugadores. Y cuando un futbolista actúa confiado porque cree en lo que hace, en lo que desarrolla, y eso sabe que permite a él mejorar y a su equipo ganar, pues bueno, fue el camino que seguimos y que afortunadamente nos salió todo muy bien. Mira que en aquella época se habló de jugadores y en las ruedas de prensa nosotros te acabamos acribillando muchas veces, pero yo nunca he visto un rendimiento mejor de Carlos Soler como cuando lo pusisteis aquellos 2 años en... Más pegado a banda, yo no quiero decir banda, al final jugaba de volante, ¿no? Sí. Que es un poco ese concepto que ya se está perdiendo también, pero Soler en la derecha encontró su sitio, su lugar para llegar, para generar, para llegar de segunda línea. Rodrigo también lo colocasteis ahí, una posición que también empezó a recordar al Rodrigo del primer año cuando llegó al Valencia con Nuno. José Luis Gallá, que lo cogiste tú y dijiste, pues este tiene que ser un jugador que llegue, que defienda, lo convertiste también en un fundamental. Gran parte de la plantilla de los futbolistas dieron un paso adelante a todos los niveles. Lo principal es que eran buenos. Hombre, claro, eso ayuda, ¿no? Eso es lo que más ayuda a un entrenador, que eran buenos. Quizás, pues, ¿qué pasa? Que cuando la dinámica no es positiva, más bien es negativa, pues te supera. Esa dinámica colectiva te hace disminuir, te hace pequeño a nivel de rendimiento, y eso era lo que le pasaba, yo creo, que a estos futbolistas. Creo que también la ubicación de Rodrigo, de acuerdo a sus características, pues de jugar en un 4-3-3 que jugó muchos partidos en banda, a jugar en un 4-4-1-1 con absoluta libertad de movimientos, pues creo que beneficiaba mucho al equipo y a él también le beneficiaba en gran medida. Yo creo que él se fue encontrando bien, y Rodrigo, pues lo mismo que puede pasar con Dani, cuando encuentran su mejor nivel, son futbolistas de un altísimo rango, ¿no? Pero es que teníamos buen equipo, teníamos 3 centrales muy buenos, teníamos bueno, pues yo creo que la primera temporada de Condovia fue un tractor. Luego en diciembre hicimos un muy buen fichaje que ya lo queríamos traer en junio, pero que no pudo ser, que fue lo del de Coquelin. Y luego pues las bandas y arriba tuvimos un funcionamiento. La primera vuelta de Zaza fue inmensa. No sé, éramos un equipo, creo que muy bueno, equipo competitivo, jugaba bien, atacaba bien, contraatacaba bien, defendía increíble, de forma solidaria, todos metidos en su trabajo en función de la fase del juego. Entonces, bueno, pues era un equipo que a la vista está, los puntos que sumó, los pocos partidos que perdió, lo difícil que resultaba ganarle, y que, bueno, pues quizás al principio no se pensaba con nosotros, pero luego demostramos que bueno, pues éramos un buen equipo y logramos esa 4ª plaza con total merecimiento. Igual que hay nombres que dieron su mejor versión, también hubo ciertos futbolistas con los que
no sé si llegó a haber la palabra fricción, no creo que sea correcta, pero simplemente hubo una divergencia de lo que a lo mejor vosotros esperabais de ellos y lo que ellos podían dar o estaban dispuestos a dar o que no encajaban. Has hablado, por ejemplo, de Zaza. Zaza, esos partidos que hace la primera vuelta con vosotros es fantástica para mí. Es el bomber, ¿no? El 9 que finaliza jugadas, que arrasa, que entra. Hay un gol que entra de cabeza en plancha, que es un golazo en Mestalla, me acuerdo. Y sin embargo no siguió con vosotros. Y eso son decisiones, entiendo, del staff, vuestras, que llega un momento en el que tiráis por otro camino, simple y llanamente. ¿Con Zaza qué pasó? No pasó nada. Pasó que bueno, pues nosotros queríamos otro perfil de delantero y al final, pues yo se lo expliqué. Yo con Zaza tengo... ¿Te llevas bien? Sí, tengo muy buena relación. Tuve una de las conversaciones individuales más emotivas que recuerdo con cualquier jugador. Sí. Al final de temporada, sí. Sí. Es que él estaba muy identificado con Valencia. Estaba muy identificado. A él le costó muchísimo irse de Valencia. Muchísimo. Pero muchísimo. Pero bueno, yo siempre digo, no quiero mentir a los futbolistas. No quiero decirles una cosa y luego que ocurra la contraria. Y creo que yo estaba en la obligación por cómo se había portado conmigo como persona, por el rendimiento que había dado, de decirle cuál era su situación real para la próxima temporada. Sí. Y bueno, tuvimos, repito, pues una conversación súper emotiva, llena de sinceridad. Bueno, luego recuerdo que cuando nos destituyeron, me envió un mensaje súper cariñoso. Qué grande. Súper cariñoso. Qué grande. Sí. Tiene pinta de ser buen tío, ¿eh? Sí, muy buen tío. Es un Sí, tío de sí. mucho carácter, pero de un corazón muy grande. Sí. ¿Te has equivocado alguna vez? Como supongo, muchas. Muchas veces, ¿no? Sí. Lo digo porque en aquella época recuerdo una frase en una rueda de prensa que fue... Te preguntaron un poco por Nacho Vidal. Y tú dijiste algo así como el Valencia no espera, una cosa así, porque la juventud y demás. Nacho Vidal, que ese año había recuerdo, un gol contra la Real, en un partido que ganáis justo 2-3, y que luego ha hecho carrera en Primera División. Por aquello de... Igual en ese momento no tenía hueco para ti, y acabó yéndose a otro club, y le ha acabado yendo bien. Por eso te digo que a veces... Lo has pensado, ¿no? No con Nacho Vidal, sino con Nacho Vidal o con algún otro futbolista, decir, mira, aquí igual un poco más de paciencia, o si lo hubiera hecho diferente hubiera salido mejor. Siempre piensas que puedes hacerlo mejor. Yo no creo que mi forma de actuar sea siempre la mejor. Intento que después de mucho análisis, de mucha reflexión, actuar de la mejor forma posible, tanto en el ámbito personal como profesional. Pero es evidente que me puedo equivocar y ¿quién te dice que la mejor forma de afrontar una relación profesional y personal tomas un camino y ese es el mejor? Es el que crees, el que yo creo que es el mejor, pero nadie me asegura que sea el mejor. Creo que sí. Es una diferencia considerable, ¿no? Pero es que yo creo que con Nacho tuve un comportamiento correcto siempre. Y me da la sensación que él siente lo mismo, por conversaciones que tuvimos. Luego te han preguntado y siempre has hablado bien de él. No, es que siempre he hablado. Aquello fue no recuerdo la pregunta, la respuesta la acabas de decir tú y además más o menos la recuerdo. Pero en mi ánimo era como decir, bueno, pues ahora mismo considero que hay otros que están mejor. Y él había tenido sus oportunidades y siempre entrenando era un chaval excepcional y a nivel personal es un auténtico crack. Entonces, bueno, yo siempre intenté portarme con él a nivel personal con el máximo respeto y diría cariño, y a nivel profesional con la toma de decisiones que consideraba que era lo mejor para el equipo, pero creo que en todas ellas con el máximo respeto hacia él. Y mi relación en el día a día con él era buena, era cercana, era respetuosa en cuanto a las correcciones, en cuanto a su participación en el entrenamiento, igual que uno más, absolutamente, y eso es lo que intenté. Y repito, que creo que por su parte
y además lo hablamos, lo hablé en concreto de esa frase cuando vi que había dado cierto revuelo, ¿no? Eso es, pues yo afronté el ir a hablar con él y explicarle la situación. Espero que lo haya entendido, pero yo si voy a una persona y le explico esa situación es porque de corazón pienso así, si no, no iré. ¿Eres cabezón? No soy cabezón. ¿O entiendes que se te considere cabezón? Bueno, es que yo entiendo que se me considere de cualquier forma, porque una de mis funciones como entrenador es respetar la crítica y la opinión del resto de personas. Sí, es que hay una frase de un compañero mío, Salva Folgado, en la radio, a quien conoces, junto con Manolo. Dice, Marcelino es un fundamentalista de sus ideas. O sea, es fundamentalista en plan que insistes en tus ideas hasta el extremo porque has visto que te han dado resultado hasta la fecha. Pero eso tiene un porqué. Sí. Y creo que ya lo expliqué también más veces. Cuando las cosas van mal, tienes varias respuestas que ofrecer. Es decir, tú eres el entrenador, el equipo no ofrece la respuesta que se espera y ni la que yo propiamente espero. Entonces, tienes que empezar a analizar y a ver qué respuestas puedes ofrecer para modificar esa dinámica que no es positiva. En toda mi trayectoria como profesional he optado por diferentes respuestas o soluciones. Y he llegado a la conclusión que también por la que yo percibo y la receptividad de los futbolistas ante unas u otras soluciones, que es lo que me ofrece mayores garantías para poder modificar esa dinámica. Y bueno, pues esas sucesivas experiencias me llevan a sacar como conclusión que es mejor insistir en la idea, en lo que uno cree, que cambiar. ¿Por qué? Porque el hecho del cambio, cuando tú cambias, además, ¿qué pasa? Que si tú estás entrenando, nosotros tenemos nuestra propia metodología, nuestro propio sistema, creemos en la organización como parte importante del trabajo y esa organización no se logra hablando, se logra trabajando con una serie de tareas, insistiendo en una serie de conceptos. Nosotros eso lo practicamos y repetimos, aunque sea con tareas diferentes, intentando cumplir esos objetivos. Si de repente el futbolista percibe que cambiamos eso, dudas, ¿no? Es decir, yo lo primero me pongo en lugar del futbolista y dice, el míster no sabe por dónde va. Que tanto nos insiste en esto, si cambia es que no está seguro ni de aquello y está probando esto. Es decir, me puede aumentar las dudas. Entonces es evidente que después de varias experiencias me decanto por seguir. Si esto nos ha ido bien, pues hay que insistir para que si en un momento de la temporada no nos sale tan bien, son procesos que se dan, porque mantener la regularidad durante 10 meses es difícil, porque hay muchos factores influyentes que pueden dar a diferentes rendimientos. Pues nosotros preferimos insistir y nos ha ido bien. Entonces no soy de cambiar, porque antes de que se dé esa circunstancia tampoco cambiamos. Claro, sois consecuentes, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno propone, dice y trabaja. Por aquello de siempre volver a lo que conoces, te pregunto por Pablo Longoria, una persona a quien conoces muy bien. Viene de tu mano, no voy a decir que venga de tu mano, pero es una persona que cuando surge la posibilidad, tú evidentemente le avalas y dices, mira, a este hombre lo conozco, sé lo que puede dar. ¿Qué balance haces de la labor que hizo en el Valencia durante vuestros 2 años? Mira, primero, siempre se dice que yo traje, o hay una parte que dice que yo traje a Pablo Longoria. Yo conocía a Pablo Longoria, pero no llevé a Pablo Longoria al Valencia. Vale. Quien llevó a Pablo Longoria al Valencia fue Mateu. Eso es así. Y de hecho recuerdo, que ahora lo puedo decir tranquilamente, que llega un día y me dice, Marce, voy a traer a Pablo, director deportivo. Y yo le dije, ¿cómo vas a traer a Pablo, director deportivo? ¿Sabes que van a decir que fui yo quien lo traje? Dice, bueno, pero soy yo y lo traigo. Digo, bueno, a mí me parece un excelente profesional. Pero, te insisto,
van a decir que lo traje yo porque es amigo mío. Y dice, no, lo traigo yo. Y luego, insistiendo en la conversación, digo yo, jolín, ¿y cómo lo traes y ni me preguntas por él? Y me dice, no me hacía falta. Entonces, así fue como yo supe que Pablo iba a venir al Valencia. Que luego, hablando con él, digo yo, jolín, ¿vienes al Valencia? ¿Vas a venir al Valencia? Y ni me llamas ni me dices nada. Fui el último en enterarme de esto, tanto por una parte como por la otra. Así realmente fue como vino Pablo. Ahora, después de que se tomó esa decisión por parte de Mateo, yo encantado, porque me parece un excelente profesional en cuanto a capacidad, dedicación, gestión, planificación y todo aquello que influye en la mejora del rendimiento. Y una cosa, ¿no te flipa ver a Pablo de presidente del Marsella? A ver, esta es pregunta más personal, ¿no? Más que periodística. Es que es bastante alucinante, ¿no? Un poco todo cómo ha derivado y ha entrado una espiral fuera de control los últimos 4 años y de repente lo tienes un día en Paterna en un entrenamiento y cuando cierra los ojos y los vuelves a abrir está de presidente en uno de los clubes más importantes de Francia. Me sorprende, sí. Me sorprende mucho, pero muchísimo. Para mí no me lo esperaba. Y le dije, pero Pablo, ¿qué haces, tío? ¿Dónde te metes, no? Que allí en Marsella... ¿Qué haces de presidente? Yo no te veo de presidente a ti, ¿eh? Y bueno, pues me explicó las circunstancias que se habían dado para tomar esa decisión y las entendí y ya está. Sí. Vaya jugadores, por cierto, trajo apuestas de bajo coste. Yunus, por ejemplo, ahora el Valencia tiene a Yunus como una de sus grandes banderas. Yunus es una apuesta que le virlas al Arsenal por 100.000 euros, una cosa así. Koba, Razi, quiero decir... Era un poco el perfil de lo que ibais a buscar la continuidad, ¿no? Apuestas de jugadores jóvenes que pudieran darse un rendimiento de muchos años y que sobre todo no fueran económicamente un gran dispendio. No, se hizo fichajes buenísimos, pero él conocía mucho los jóvenes de todo el mundo y la situación de los mismos. Luego, como tiene una memoria privilegiada, bueno, aparte de lo ordenadísimo que es en su trabajo, pues surgieron estas opciones y bueno, pues él las aprovechó. Lo de Yunus estaba claro. Yo creo que ya hubiera debutado conmigo de haber seguido yo en el Valencia en aquella temporada, porque estaba entrenando. ¿Entrenaba con vosotros? Sí, entrenaba con nosotros de forma continuada y además entrenaba a un buen nivel, a un muy buen nivel. Y nosotros, de hecho, lo hablábamos, este chico antes de diciembre pues debuta en el primer equipo. Y no debutar para ponerlo que juegue 10 minutos y luego desaparecer. No, para ser importante. Para ir, digamos, introduciéndose en dinámica constante del primer equipo, como en su momento, pues bueno, hizo Lato, hizo Ferran, hizo Carlos, hizo todos los jugadores de la cantera. Los has sacado, además, me ha funcionado perfecto. Digo, voy a soltar a Yunus a ver si puedo hilarlo bien. Ferran Torres y Kangin, evidentemente. Los procesos, los famosos procesos y la adaptación, la aclimatación. Yo es que siempre he pensado que el objetivo que vosotros teníais muchas veces cuando os habló de que queríais cederlos para que se formaran y demás, era extender sus contratos, cederlos y ya cuando volvieran iban a ser futbolistas para vosotros importantes. ¿Por qué crees que se te sigue achacando que no confiabas en jóvenes como el caso de Ferran o el caso de Kangin, cuando, por ejemplo, en Ferran siempre se insiste en que había jugado un montón de partidos y un montón de minutos contigo? No lo sé. Pero yo es que yo tampoco tengo que estar ahí pendiente. No, dando explicaciones, ¿no? No estoy dando explicaciones porque explicaciones las doy, no me cuestan ningún trabajo. Sí. Pero los hechos son los hechos. Es que Ferran debutó conmigo, es que Ferran jugaba muchos minutos, es que llevábamos 3 partidos de Liga y Ferran creo que había jugado un 2 de titular, me parece. Es que, bueno, ¿qué es lo que nosotros pensábamos, lo que yo pienso? Yo pienso que cuando un chico tiene 19 o 20 años y es una promesa, tiene que jugar minutos. Porque adelanta el proceso. Ferran, ¿por qué adelantó el proceso desde mi punto de vista? Porque esa temporada, la temporada que se me destituyó, jugó muchos minutos. Sí. Jugó muchos minutos después. Entonces se adelantó el proceso. ¿Por qué ahora parece que Kangin, digamos que puede ser aquel futbolista que prometía? Porque está jugando minutos y de forma continuada. Hasta ahora no jugaba minutos de forma continuada y ahora es titular en el Mallorca, domingo sí, domingo también. Y entonces, para chicos jóvenes es muy importante competir de forma regular. Bueno, entonces yo digo, yo he hecho la vista atrás. Por ejemplo, en Valencia vamos a buscar algún ejemplo similar. Yo recuerdo
que Silva fue un año cedido al Eibar. Al Eibar. Y al año siguiente, Al Celta. después de destacar, no jugó en el Valencia. ¿Por qué? Porque el Valencia estaba en un nivel muy alto. Sí. Como pasaba a nuestro Valencia. Nuestro Valencia estaba en un nivel muy alto. Estaba en Champions y yo creo, desde mi punto de vista, consolidado. 2 años y el tercero se presumía mucho mejor aún. Se presumía, creo que todos pensábamos, que aún nos íbamos a acercar muchísimo más al tercero. Sí. Bueno, entonces el nivel que en ese momento marca el primer equipo también tiene una influencia en la trayectoria de los jóvenes. No es lo mismo que el Valencia esté octavo, o como cuando salió Carlos, que el Valencia pues estaba en medio de la tabla, Sí. y el chico joven se asentó rapidísimamente, porque el nivel de exigencia era menor y el nivel de competitividad también. Sí. Bueno, entonces cuando el equipo está a un nivel muy alto, como le pasó por ejemplo a Silva o como le podía pasar a Ferran o a Kangin, pues entonces necesitas jugar. Y Silva fue al Eibar, había un nivel muy alto, fue al Celta, un equipo superior en nivel, y al tercer año fue a Valencia y resulta que fue uno de los mejores jugadores Sí. del Valencia. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es o cuál es mi opinión? Que puede ser equivocada, ¿eh? No tiene por qué ser la mejor, por supuesto. Es que estos chicos jóvenes necesitan jugar. Si en el equipo le puede ofrecer esos minutos, pues fenomenal. Y si el equipo no le puede asegurar esos minutos, aseguras el crecimiento en otro lado para luego, y con la mayor brevedad posible, disfrutar de ese futbolista que se supone que va a ser muy bueno. Vale, si ellos dos hubieran salido cedidos un año y hubieran jugado, al año siguiente hubieran jugado contigo. Estamos en un supuesto, pero un supuesto muy probable. Muy probable. Muy Probablemente probable. sí. Bueno, Ferran, por supuesto. Sí. Ferran, por supuesto, pero bueno, Ferran ya iba a jugar, ya había jugado el había año jugado anterior. mucho ya, sí, es y verdad. iba a jugar ese año. Que era mejor que jugara más, bueno, pero Que igual en vez de 35 partidos juega 25 o 30. tal como quedó confeccionada la plantilla, pues lo normal es que Ferran se quedara y jugara muchos partidos. Sí. Te tengo que preguntar, ¿sabes? También mujer aquí, evidentemente. Yo también me la he pegado en la autovía. Además, tuve un susto gordo. Sin poder evitarlo, además. Que fue una situación sin poder evitarlo. Un coche en medio de la autovía, patapum, no pude hacer nada. Te tengo que preguntar si le acabaste pillando manía a los jabalís, después de lo que pasó. Sí, por supuesto. ¿Les tienes manía a los jabalís? Bueno, no les tengo manía, pero no sé lo que le tengo. Pero es que no... Pasamos viniendo para acá, pasamos por allí, ¿no? Por la Sí. autovía por la que... Sí. Se lo dije a mi mujer, y digo, aquí fue. Sí. Diciembre de 2017, acabáis de jugar contra el Villarreal Sí, y estáis volviendo de cara a la Nochebuena, ¿no? sí, día 23. ¿Cómo...? Porque yo cuando me estampé me acuerdo del olor. Del olor a gasolina, a cosas. ¿Recuerdas algo? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Yo lo recuerdo casi todo. Todo. Porque Bueno, hubo vuelta de campana también. Se me puede escapar, pero recuerdo todo, sí. Recuerdo el impacto, cómo fue el impacto. Lo recuerdo, no me dio tiempo ni a verlo, ni a saltar ni nada. Yo creo que me partió de la mediana y se tiró al coche. Y fue, pues yo dije, ahora sí. Además me acuerdo de la expresión. Y la expresión fue un golpe, Suena diferente en las películas. saltar el airbag, Sí. no ver nada, frenar. El airbag me impidió perder la perspectiva de la carretera, que creo que si no, pues no, el coche hubiera logrado tenerlo en la carretera. Pero luego pues no había guardarraíles, que lo vi posteriormente, entonces a partir de ahí pues empezó el coche a moverse, a dar golpes y golpes y golpes y bueno, pues digamos a balancear hasta que impactamos muy fuerte contra algo muy duro, que luego vi que era un muro de hormigón. Entonces en ese momento por el lado derecho pues el coche giró y empezó a dar vueltas. Entonces yo veía que cuando empezamos a dar vueltas empecé a pensar que nos salvábamos,
porque las vueltas eran cada vez más despacio. Sí. No sé si dimos 4 o 5, eso no me dio tiempo a contarlas. Pero ya veía, digo yo, jolín, pues ahora si impactamos con algo, pues no va a pasar nada porque ya no teníamos velocidad, pero sí que me dio tiempo a pensar y dice, jolín, si aquí ahora hay un precipicio, ¿qué pasa? Y bueno, pues afortunadamente luego dimos una última vuelta así ya muy suavecito y el coche quedó de lado. Y quedó de lado y humo, y entonces con el humo nos asustamos, que era el humo del airbag, pero pensamos, a ver si ahora vamos a estar aquí, a quemarnos aquí o algo. Enseguida saltó el SOS, ya me tenían localizado. Sí. Lo que es que, bueno, pues quedamos así en un sitio donde pasaban los bomberos, pasaba la policía y no nos veía. Y entonces, bueno, pues como pude salí del coche hasta que pude ya, pues bueno, hacerme ver, hacerme visible. Tú ya eras creyente, pero desde entonces me imagino que crees todavía más. Bueno, creo igual, la verdad, pero sí soy creyente y sigo siendo creyente. No, por supuesto. Yo esas cosas, como persona que ha pasado por ahí, no tan bestia como lo tuyo, pero te cambian muchas cosas, ¿eh? Te cambian mucho la perspectiva. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que te llamé a las 3 de la mañana? Y te cambian muchas cosas. Ahí supongo que lo pasarías mal independientemente de tu estado físico y emocional por tu madre, entiendo. Claro. Por tu mujer. Sí, claro. Además es que no podían salir. Yo me dolía mucho el cuello y el cuerpo, pero yo me podía mover. Mi madre no se podía mover y estaba muy mal. Además, bueno, luego tardaba, no sé si hora y media en poder sacarla porque hubo que romper el coche. Y mi mujer igual. Bueno, pues tuvieron más lesiones que yo. Mi mujer pues no rompió el esternón solamente, pero mi madre sí que tuvo varias lesiones. Y sobre todo, pues bueno, tienes la incertidumbre. Lo que es que piensas que bueno, salvaste la vida. Sí. Ya es el primer paso. El segundo tampoco, mi mujer se quejaba de que tenía un dolor aquí en la zona del pecho, y mi madre sí que se quejaba, sobre todo aquí de la zona cervical, bastante. Pero bueno, no sabíamos la gravedad, pero habíamos salvado la vida. Sí. Que bueno, pues en ese momento desde el impacto hasta que el coche para definitivamente, pues ahí sí que, y fueron varios segundos, ahí sí que supongo que ellas, pero yo pensé que se acababa todo. Cuando volviste, que ibas me acuerdo, con el collarín durante un tiempo, ¿te sabía mal o era el doble de duro el saber que estaban ellas aquí? Entiendo, tu madre más hospitalizada, ¿no? Y no tardaste demasiado en volver a entrenar, pero desde la distancia entiendo que también sería duro yo estoy aquí entrenando, que sí, que es mi profesión y es mi vida, pero tengo a mi madre, tengo a mi mujer y tengo a la familia en Asturias y las tengo fastidiadas. Sí, pero siempre vuelvo a decirte, joder, piensas que te salvaste. Sí. Y luego a medida que vas sabiendo ya las lesiones y por tanto los diagnósticos, pues ves que dices, bueno, no va a quedar secuelas leves, no va a quedar mi madre parapléjica o mi mujer, o dices, pudo ser tanto. Y al final, la verdad es que sientes una parte de alivio, aparte de culpabilidad y responsabilidad por mi parte, porque yo era el que iba al volante, pero sí que sientes alivio. ¿Por qué? Porque dices tú, jolín, con el peñazo que nos metimos, desde luego, pues dices, vale, pues mi madre tiene que tener un collarín, con lo que tuvo un collarín 3 meses, y bueno, pues había que ayudarla para todo, pero a lo mejor con esa inmovilización podía luego hacer vida normal, como así es. Claro. Y entonces pues dices, jolín, pues mira, no hubo operaciones, nadie nos tuvimos que operar, no hubo unas roturas que te dejasen cojo, secuelas, o con una merma a nivel de movilidad. Entonces dices, jolín, tuvimos suerte. La verdad es que piensas que tuvimos suerte, porque pudo ser mucho más. Yo por eso cuando veníamos, ¿te acuerdas que te dije? Estaba mirando a la oscuridad y no hacía más que fijarme, porque efectivamente hay un montón de señales de animales que pueden cruzar en cualquier momento, y claro, dije, bueno. Nosotros, mira, desde entonces sí que procuro. Vas con más cuidado, ¿no? No, con cuidado siempre fui. Sí. Lo que es que sí que intentamos conducir menos horas de noche. Sí. Evito la noche y sí que también pues voy con una velocidad pues menor.
y mirando, por Pues supuesto. atento, claro, eso es... Pero atento ya iba, ¿no? Sí, Pero sí, lo que sí. es que, bueno, pues tú en una autopista dices, va, en una autovía ya es difícil encontrarte con un jabalí, muchísimo más en una autopista. Pero bueno, mira, son circunstancias que te ofrece el destino y afortunadamente, pues mira, es un momento muy difícil, pero pasado y de forma positiva, ¿no? Hablando de animales extraños, en 2018 te sentaste alguna vez con Peter Lim a comer. ¿Cómo era el trato entonces con él? Porque me acuerdo Cordial. en la playa, ¿no? En algún restaurante allí en la playa que vino Peter Lim cuando Peter Lim todavía se interesaba por el Valencia. ¿Y cómo era ese...? Muy cordial. Sí, Sí, en sí. inglés, entiendo, hablando con él y Sí, tal. sí. Pero el trato era muy cordial, muy amable, muy bien. Sí, Sí. y ya está. ¿Y cómo se...? Es que me llama la atención cómo gana y pierde interés en base a un poco a cómo va evolucionando el club, que es un vaivén un poco extraño. Pero es verdad que en ese final de la primera temporada ganáis en Girona 0-1, os aseguráis la cuarta posición, y parecía que había cierta dosis de interés por su parte y que como el objetivo lo habías cumplido, no, lo habíais sobrepasado porque os habían dicho Europa y habéis acabado en Champions. Y claro, vosotros pensaríais, vale, pues hemos cumplido, el año que viene más y mejor, ¿no? Que era un poco el objetivo. Sí, bueno, y lo tuvimos. El segundo año fue... Claro, pero más y también me- más y mejor por parte del que tiene que invertir o del que gestiona el club. Bueno, pero yo eso no era algo en lo que yo participara. Nosotros, era Mateu el que estaba en relación a través de Anil con él. Y bueno, pues ellos eran los que establecían los parámetros económicos para formar la plantilla. Dentro de esos parámetros económicos, pues tanto Mateu y luego Pablo, nosotros marcábamos, y el cuerpo técnico, marcábamos las necesidades a cubrir o para mejorar. Y luego, pues de acuerdo al gasto o a la inversión que se podía hacer, pues buscábamos futbolistas que entrasen dentro de ese perfil deportivo y económico. Y me sabe fatal, pero tenemos que dejarlo aquí, justo en el ecuador de la charla con Marcelino y también justo en el ecuador de la etapa del técnico asturiano en el Valencia, después de aquella primera clasificación para la Liga de Campeones en mayo de 2018 y a las puertas de la temporada del centenario. La semana que viene, segunda mitad de la entrevista, con aquel año mágico, el camino en Copa del Rey hasta derrotar en la gran final al Barça y la destitución de Marcelino, de Mateu Alemany y resto de colaboradores por parte de Meriton Holdings en otoño de 2019. Recordad que podéis escuchar Beus FC en Plaza Podcast, en cualquiera de las plataformas de podcasting del mundo mundial, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o Spotify, y que vuestras valoraciones, 5 estrellas, suscripciones y comentarios nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. La semana que viene, parte 2 de Marcelino García Toral. Plaza Podcast.